Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo a nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Verita. La meditación de este día se titula Al Señor hemos visto. Está basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 31. Al escuchar alguna noticia, pensamos a veces que no es posible. No creemos lo que nos dicen. También vemos en las redes sociales que llegan a nosotros noticias falsas. Esto hace que disminuya nuestra confianza en todo lo que escuchamos o lo que vemos. Nos hace escépticos, todo lo cuestionamos y lo ponemos en duda. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, la palabra de Dios nos dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Hermanos, mantengámonos firmes, confiamos en nuestro Dios, estudiemos y creamos las promesas escritas en su palabra. En los versículos 24 y 25 de nuestro pasaje en San Juan, capítulo 20, leemos: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. El significado de la palabra dídimo es gemelo. Seguramente Tomás tendría algún hermano. Los discípulos estaban reunidos, seguramente comentando la resurrección de nuestro Señor, cuando se les apareció el Señor Jesús ante ellos. Pero en esta ocasión Tomás no estaba. Por alguna razón se había perdido la bendición de ver a su Señor. Cuando le dijeron a Tomás, él no podía creer lo que le contaban los demás discípulos. Se negaba a aceptar lo que contaban personas que debían de tener su confianza, que no le mentirían en un asunto tan importante. Podemos decir que cuando María les contó a los otros discípulos, tampoco le creyeron, pero después, al entrar al sepulcro, vieron y creyeron. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículos 8 y 9. Pero en esta ocasión, el escepticismo de Tomás lo llevó a tal grado que llegó a hacer exigencias de evidencias, de ver y tocar las heridas del Señor. Tomás es conocido por nosotros por incrédulo. Podemos decir que hasta tenemos un refrán. Tomás, ante la crucifixión, lo había impactado tan fuertemente que no podía creer que el Señor estaba vivo, que había resucitado, lo que le afirmaban los demás discípulos. Pero a pesar de todo, Tomás no se alejó ni dejó de congregarse. Él seguía reuniéndose cada vez con los discípulos. En los versículos 26 y 27 del pasaje dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Podemos leer que una semana después de que apareció por primera vez, Jesús se volvió a presentar repentinamente y sorprendentemente en la misma habitación
y habla con sus discípulos. Y lo primero que les dice es: paz a vosotros. En esta ocasión, Tomás está en la reunión. Jesús bien pudo directamente llamarle la atención a Tomás por no creerle a sus condiscípulos. Sin embargo, en su misericordia, llama a Tomás y le concede lo que él había pedido. Tomás ha de haber estado sorprendido de que Jesús le dijera las mismas palabras que él había afirmado. ¿Qué mayor evidencia del amor de Cristo por nosotros que las heridas que él sufrió, y a la vez su gran victoria y su resurrección al estar de pie en medio de sus discípulos? Nuestro Señor Jesús fue generoso y misericordioso con Tomás en su incredulidad. Nuestro Señor quería moverlo de su duda a una fe viva. Jesús le aconseja cariñosamente: Tomás, cree, sé un creyente. Él, en los versículos 28 y 29, podemos leer lo que le responde. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás reacciona reconociendo a Jesús como su Señor y su Dios. Su duda y su escepticismo quedaron atrás. Las palabras de Jesús que le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Se entiende que Tomás, solo con ver al Señor y escucharlo, Tomás creyó. No hubo necesidad de tocar las heridas, pero las palabras de Jesús le dicen: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? En la última parte del versículo 29 podemos encontrar una bendición o bienaventuranza para los que no vimos o no estuvimos, pero creemos por fe en que el Señor Jesús es nuestro Señor. Esto nos llena de aliento y renueva nuestras fuerzas. En los versículos 30 y 31 podemos leer: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor Jesús hizo muchas cosas que no se registraron. Sanó a muchos enfermos. El apóstol Juan también quiso decir que Jesús hizo otras señales y milagros después de su resurrección, las cuales no quedaron escritas. La palabra señal es importante en este libro de Juan, porque las señales señalan a algo. Juan nos dice que estas señales señalan a Jesús como el Mesías. El propósito del apóstol Juan no es capturar todo el detalle de la vida de Jesús, sino proveernos de aquello que es necesario para que creamos. Como dice el versículo 31, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos pasaría lo que le sucedió a Tomás cuando escuchó a sus condiscípulos decir: al Señor hemos visto? ¿Cómo reaccionaríamos? Debemos de meditarlo y pensar. Nosotros ahora podemos ver a nuestro alrededor que hay señales que nos indican a nuestro Dios y a Cristo. Podemos ver la creación, el testimonio escrito en su palabra. Podemos ver y sentir la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Somos libres para creerlas o no, pero la bendición y la promesa de tener vida es para aquellos que creemos. Hermanos,
Tengamos fe en que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Señor. Y digamos como los apóstoles que dijeron a Tomás: al Señor hemos visto. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.